El día de ayer el Senado aprobó con 83 votos de Morena y aliados frente a 38 de la oposición la lista de aspirantes al Poder Judicial insaculados por el Comité de Evaluación del Poder Legislativo para ocupar cargos de jueces, magistrados y ministros. Vamos con nuestra compañera Leticia Robles de la Rosa para detallar esta información. Leti, buenos días. ¿Qué tal, Pascal? Muy buenos días. Buenos días a toda tu audiencia. Te comento que ayer, aunque no había sido incluido en el orden del día de manera previa, como se establece en el reglamento, de último momento, el Pleno del Senado de la República decidió incluir el proceso de aprobación de su lista oficial de candidatos a la elección del Poder Judicial que se realiza el próximo mes de junio. Y Pascal, te comento que como ya es tradición en esta 66 legislatura, pues el debate de esta lista estuvo muy tenso con diferentes momentos de ataque entre el oficialismo y la oposición en particular, entre los morenistas y los panistas, y luego de que la panista Lili Telles decidiera pedir que se exhibiera en el Pleno un video de una entrevista con el hoy secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, donde habla sobre la influencia del narcotráfico en territorio nacional. Eso molestó mucho a los morenistas, Pascal, que pues mandaron a uno de sus elementos más aguerridos en el debate, que es la morenista de Baja California Sur, Lucía Trasviña, a contestarle a Lili Telles, Pascal. Y bueno, como es ya también parte de su estilo, la senadora le llamó burdelera a Lili Telles y le dijo que es una asquerosidad que vengan y mancillen este recinto que es el honorable Senado de la República, personajes sin escrúpulos, personajes sin vergüenza, entreguistas, vendepatrias arrastrados, y dijo que mienten. Pascal, este momento, bueno, pues fue el más fuerte, pero no fue el único. Hubo muchos momentos, por ejemplo, la priista Carolina Vigiano, que al final se retiró y ya no votó, Pascal. Ella dijo que a veces se necesita tener mucho estómago para estar escuchando todo el tiempo las mentiras y las imprecisiones que lanzan el oficialismo desde la tribuna del Senado de la República. Pascal, te comento y te recuerdo y recuerdo a toda tu audiencia que el Senado de la República necesita recibir los listados oficiales ya aprobados, avalados, tanto del Poder Judicial como del Poder Ejecutivo. Ayer recibió la parte que le correspondió a la Cámara de Diputados del Poder Legislativo para que remita ya los listados al Instituto Nacional Electoral y entonces el instituto ya empiece con la impresión de las boletas. Pascal, recordemos que en el caso del listado del Poder Judicial hay un acuerdo inédito del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que establece, si la Corte no aprueba el listado, el Senado lo manda. Y si la Corte ni siquiera toma en cuenta una sesión para ese tema, el Senado lo manda. O sea, lo que haga el Poder Judicial no importa. El Senado va a mandar la lista que el propio Senado sometió a tómbola. Entonces, eso por un lado, y por el otro, Pascal, también recordar que había para cerrar cifras, recuerdas que habíamos comentado que entre los tres poderes de la Unión tenían que mandar eh, alrededor de 5,000 candidatos para las boletas, y no, la cuota no se va a cubrir. Ninguno de los tres poderes o comités de evaluación cumplió las cuotas de manera cabal. Por ejemplo, el legislativo mandó dúos, no ternas, para salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Mi cálculo, mi estimación, no los he contado uno por uno, pero es más o menos de superior a 4,000 candidatos, Pascal. Quedaron muy abajo de la cuota que la Constitución establece. Son, creo recordar, alrededor de 5,100 por ahí, más o menos. Sí, por eso cerraba yo en 5,000 Sí, y por el seguimiento que sí. estuve haciendo de los listados,
estamos hablando de cerca de 4,000, 4,200 personas. O sea, se están quedando muy abajo de la cuota que la Constitución dice. O sea, la Constitución no dice, tendrá que mandar hasta, no, dice, No. tendrá que mandar tantos candidatos para corte, para Bueno, pues tribunal, para entonces salas regionales. esta reforma comienza con una violación a la Constitución. ¿Una o varias? Como con 10 Mm, violaciones a la sí. Constitución, se entregaron tarde las listas, se hizo una depuración, que no estaba considerada en la Constitución, porque, los comités de evaluación, tanto del legislativo como del ejecutivo, pues, no cubrieron las cuotas de personas que tenían que ir a la tómbola. Tenían Ujú, que ser 5,000 por cada, poder, Pascal, y no lo hicieron. O sí. sea, llevaron 2,000, por ejemplo, en el caso del poder, legislativo, en total llevó a 3,500 personas, no a 5,000. Ujú. El legislativo. Entonces, para la tómbola Sí, en la cual iba a salir la lista. sí, Y sí, sí. entonces, pues, evidentemente no cumplieron eso. Bueno, Además, pues. bueno, pues, el poder, judicial, su comité, pues, suspendió todas las actividades Ujú, porque, pues, es el poder judicial y tiene que acatar las órdenes de suspensión por una orden judicial. Y resulta que no está en la Constitución, y el Tribunal Electoral se abrogó facultades que no existen en la Constitución, y le dio facultades al Senado que tampoco existen en la Constitución. O sea, este proceso ha entrado con muchas violaciones a la Constitución que ellos mismos escribieron, Pascal. Leticia Robles de la Rosa, gracias por el reporte. Muchísimas gracias a ti, muy buenos días. Bueno, pues ahí tiene usted, imagínese, una reforma al Poder Judicial que está hecha supuestamente para que el Poder Judicial funcione mejor, esté al servicio de la gente, que avanza con 10 violaciones a la Constitución. En fin, veremos cómo sale la elección, veremos cuánta gente va a votar. Ya sabe usted que el cálculo del tiempo que tardará cada elector en la urna es unos 10 minutos. Entonces, bueno, pues si hay 6 personas formadas frente a una urna, puede haber varias urnas, desde luego, pero si hay 6 personas formadas, pues se va a tardar 1 hora la sexta en votar. Así las cosas con este proceso de elección de un nuevo poder judicial. Vamos a una pausa, regresamos.